Cada conexión abre una nueva posibilidad. Aquí unimos ideas, personas y experiencias que transforman vidas. El siguiente episodio tiene fines de entretenimiento, informativos y educativos. Las opiniones expresadas pertenecen únicamente a los invitados y no representan necesariamente la postura de Conexión ni del equipo de producción. Este contenido no sustituye la valoración, diagnóstico o tratamiento de un profesional de la salud. Si tienes dudas o buscas orientación, te recomendamos acudir con un especialista. Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a Conexión con Cristian Aguilar. Soy Cristian Aguilar y hoy les traigo un temotototota grandote con una gran persona que yo me moría por tener aquí porque me conoce desde mis inicios. Era quien me regañaba y quien me ponía mis 5 en la universidad. Hoy tengo el gusto de tener aquí a Ana Consuelo Castillo. ¿Cómo estás, Miss Muchas Ana? gracias, muy contenta de estar acá contigo. Siempre ha sido un placer compartir contigo desde la escuela, después, ahorita. Entonces, muy contenta de estar contigo. Y nos traes un tema bien padre que muchas familias están viviendo Sí. y que tal vez ya vivieron, pero todavía sigue como muchos procesos. Hoy vamos a hablar de justamente el acompañamiento a las familias que están viviendo, que están enfrentando una separación, un divorcio, y que muchas veces los profesionales podemos no entender todos estos procesos que Ujú. son bien difíciles, enfocándonos mucho a la parte de neurodivergencia, cuando Ujú. el hijo tiene autismo, tiene TDAH, tiene algún trastorno de neurodesarrollo, porque si con los hijos neurotípicos es complejo. Sí, en estos temas vamos a encontrarnos más complejidad. Y justo hablar de una separación o de una condición en donde la familia ve modificada su normalidad, pues es mover toda la dinámica familiar. Entonces, al enfrentarnos a esta decisión que quizá tenemos que tomar y que a veces es necesaria tomar, todo se mueve en la familia. Y más en una familia neurodivergente, las condiciones suelen ser más complicadas, suelen ser más difíciles y a veces hasta más dolorosas también. Todos estos acuerdos, reestructuraciones que se tienen que hacer, que ahorita vamos a abordar, porque yo creo que le va a servir este episodio a muchas familias, a muchas personas que están pasando por estos momentos. Pero antes de pasar a los ricomis, Ujú. ojo, les voy a estar diciendo mis a veces, Sí. porque fue mi maestra en la universidad. Entonces, si se me sale, lo lamento mucho. Ya saben por qué le digo mis. Y después de muchos años le he pedido que ya no me diga Miss y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Y posiblemente mis, Seguiré. vamos a seguir así. Ujú. Pero Miss, ¿quién es Ana Consuelo Castillo? ¿Qué hace Ana Consuelo Castillo? Bueno, Ana es una mamá, psicóloga, mujer, apasionada por lo que hago. eh, bueno, yo estudié psicología hace muchos años y he venido trabajando mucho sobre condiciones de policiología, de criminalística, de criminología, de atención a víctimas, y todo eso ha sido como periciales, eh, todo ese ha sido mi rango de trabajo y he trabajado durante muchos años la cuestión pericial para evaluaciones familiares en los juzgados. O sea, actualmente trabajo en una dependencia que defiende derechos humanos y que, bueno, eso me ha llevado a trabajar con atención a víctimas y ahí pues entran los niños también, ¿no? Y un pendiente que he tenido siempre y que me ha gustado mucho es justo este acompañamiento que se hace a las familias que están viviendo una condición jurídica. Y ahorita tú hablabas de cómo cambian o cómo modificamos estas eh, dinámicas familiares y la importancia de de dentro del amor familiar poder tener un camino tranquilo, seguro en estos procesos que vivimos, pero también en el acompañamiento de los especialistas, de cómo si en este momento de mi vida y de la historia de mi familia necesito un psicólogo,
que sea un psicólogo que sepa qué estamos haciendo. Necesito un abogado que tenga una perspectiva de derechos humanos para que pueda ver las condiciones especiales de mi familia, de lo que estamos viviendo y apelar al amor de la familia y que los papás puedan tomar decisiones que no afecten a los niños o que afecten lo menos posible a los niños. Que creo que encontrar ese equilibrio, híjole, es Es bien difícil. muy, muy, muy complejo porque creo que nadie inicia una familia con la idea de que se va a separar. Creo que no, Sí. no estás listo nunca para todo eso que llega a pasar cuando hay una separación, porque no se separa una pareja. Se modifica la vida de todas las personas que están dentro de este ambiente. Y que por eso es importante qué especialistas son a los que me voy a acercar. ¿Qué especialistas son los que me van a acompañar en este proceso? Porque obvio, como tú bien dices, no te casas pensando en me voy a separar. No formo una familia pensando en el día de mañana voy a criar solo o sola a mis hijos y no voy a tener pareja. No te casas pensando en eso. No formas una familia pensando en eso. Entonces, de ahí también es como esta parte de a quién me voy a acercar que me pueda orientar. Muchas veces con muchas personas luego platicamos como en el de haber sabido que yo me iba a enfrentar a estas situaciones, pues hubiera estudiado derecho para evitarme esto, ¿no? Hubiera estudiado otra cosa, pero para eso existen estas personas especialistas y donde tenemos como profesionistas la obligación de prepararnos para todo lo que enfrentamos. Y hoy, afortunadamente, el conocimiento que existe sobre la neurodivergencia es mayor y como profesionistas estamos obligados a conocer sobre estas modificaciones, formas, opciones de afrontar estas condiciones y hacer lo mejor posible en nuestro trabajo. Y eso incluye psicólogos, incluye abogados, incluye peritos, todas las personas que puedan estar cerca de estas condiciones. Como lo platicábamos, Miss, la verdad es que no lo esperas. Es algo Ajá. para lo que no estás preparado, al igual que para tener un hijo que tenga alguna neurodivergencia, que esté en Ujú. la neurodiversidad, pues tampoco estás preparado. No recibes esa crianza, no recibes esa educación, Ujú. esta estructura familiar Sí. que muchas veces tiene cosas muy diferentes a lo que esperarías típicamente en una familia que tal vez tiene hijos neurodivergentes. Ujú. Cuando nos vamos a la parte de una separación, un divorcio, motivo cual sea, Miss, Ajá. ¿qué es lo que pasa con una familia que tiene un hijo con neurodivergencia, con autismo, con TDAH, ah, cuando ocurre esta separación, este divorcio? Vamos a partir de como la dinámica que teníamos establecida como familia, independientemente de cuál haya sido la situación que nos lleva a decidirnos separarnos, toda la familia veníamos en una dinámica. Cuando existe la separación o que es oficial o que ya decidimos dar el paso para poder separarnos, las dinámicas se modifican. Si bien para una familia no neurodivergente, eh, hay cambios como en el ahora qué va a pasar, a dónde me voy a ir a vivir, yo como hijo qué voy a hacer, qué se hace aquí. Mm, la carga incluso como hijo de por qué se van a separar y lo difícil que es aceptarlo cuando incluso como hijos adultos estamos acostumbrados a ver a lo mejor nuestras figuras materna y paterna juntos, cercanos, esta condición de esta es mi familia y las historias que traemos nos genera conflictos para poder adaptarnos con un niño o con una niña que requiere una estructura, que requieren lugares seguros, que requieren estos tranquilidad de lo que ya sé que va a pasar y de lo cotidiano, pues claro que es mucho más difícil. Y claro que es mucho más complejo de poder entender o incluso como papás de poder explicarle qué va a pasar. Porque además, como papás estoy enfrentándome a algo que a lo mejor nunca lo pensé, que no lo quiero,
que no lo viví o no lo quiero vivir en este momento, ¿desde dónde se lo explico a mi hijo? Si yo no lo quiero, si yo no estoy de acuerdo, si esto me está moviendo y estoy teniendo como condiciones emocionales conflictivas, ¿cómo se lo explico a mi hijo? Es bien complejo y sobre todo con estos chaparros, por ejemplo, que justamente Ujú, lo que comentas, se requiere mucha estructura, ya tienen sí, ciertas rutinas y que de verdad es algo que les cuesta trabajo, porque tal vez el neurotípico es más adaptable, es más flexible en ujú, adaptarse a una rutina. Y fíjate que a mí me toca verlo en la práctica, Miss, cuando veo este tipo de casos, sobre todo cuando por 10,000 razones que muchas veces desconocemos, porque a lo mejor no soy el terapeuta de los papás, soy el ajá, terapeuta del niño, claro. se rompe la comunicación entre los papás. Y Ujú. entonces uno jala por un lado, el otro jala por el otro, y entonces ni siquiera se comunican para poder hablar de acuerdos, de las Exacto. necesidades de este chavo, de esta niña. Y entonces, pues, es como si viviera en 2 mundos totalmente diferentes, y en esta casa hay ciertas reglas, pero en la casa de la El mamá del o del otro, papá, ajá. la regla es completamente diferente y no entienden de verdad la incomodidad y el daño que les hacen con ese tipo de Y conductas de no le voy a hablar. y que nos estamos enfrentando también, vamos a verlo desde los hijos, porque yo creo que muchos estamos acostumbrados a hablar desde la perspectiva de los papás, pero desde la perspectiva de los hijos, en esta complicación, una, okey, entiendo, a lo mejor desde que de lo que me pusieron de mi mamá y mi papá se van a separar, ¿y yo dónde quedo? Y yo, como, ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? Pues con ninguno, porque yo los quiero a los 2, que sería la respuesta correcta, adecuada y esperada de cualquier niño, mucho más de un niño que está acostumbrado a que estas personas son las que me guían, son en quienes yo confío y en quienes me dan esta estructura. ¿Y ahora quién me va a dar esa estructura? ¿Y ahora como a quién me acerco o qué va a pasar conmigo? Y eso claro que trae muchas fantasías, claro que trae muchas angustias y más en un niño que necesita esta estructura. Entonces, desde esta perspectiva del niño, es enfrentarnos a ahora para dónde. Cuando se da, en el mejor de los casos, una separación tranquila, donde no se requiere que el niño vaya juzgado, donde no están en común acuerdo, pero al final son espacios diferentes y donde Ujú. puedo decir, bueno, estoy acostumbrado, en el mejor de los casos me quedo en la casa donde siempre ha sido mi casa, en el lugar donde siempre ha sido mi cuarto, y aquí estoy bien porque es mi lugar seguro, pero en esos momentos en los que convivo o con mamá o con papá, ya no es mi lugar seguro. Es un lugar que apenas estoy conociendo. Es un lugar que apenas estoy viendo cómo funciona. Y cómo funciona muchas veces, en la realidad de este México muchas veces es cómo funciona el convivir con uno de los padres con el que casi no conviví, Sí. con el que casi no pasaba tanto tiempo. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Y esto cómo es? Entonces, claro que eso genera muchísima angustia, muchísimo dolor, y para los niños, si estamos acostumbrados a ver una conducta específica, claro que esas alteraciones de la conducta pues también vamos a verlas mucho más claras. Y con los niños se va a unir la historia o la condición que están viviendo los papás. En esta dificultad como mamá o como papá de adaptarme a esta nueva vida, híjole, tengo que dar esa seguridad al niño o a la niña. ¿Y desde dónde la tomo si no la tengo para mí? Y es cuando el adulto tiene que darse cuenta desde dónde está enfocando estos procesos, porque aparte estamos hablando de una separación, un divorcio en común acuerdo. Ajá. Estamos Sí, hablando de hasta la ahorita vamos bonita. desde como lo esperado Sí. y lo deseado, que sea una separación tranquila, que sea una separación de mutuo acuerdo y que sea una separación donde tranquilamente los dos nos damos cuenta de que ya no funcionamos juntos. Y que puedan entender y salirse un poco de sí mismos, generar esta parte de empatía para entender que sí, pues están viviendo una situación que fue la parte de pareja, Claro. pero partir desde el punto del enfoque del hijo.
¿Qué Ujú. está pasando con él? ¿Cómo crees que se está sintiendo? Se supone que, pues, a ellos le puede costarle trabajo este tipo de procesos. Se supondría que a nosotros no. Se Exacto. supondría que nosotros tenemos la capacidad, papás, de ser empáticos y de Claro. entender lo difícil que está siendo para este niño, porque muchas veces es como, ah, yo, mi felicidad, mi tranquilidad. Claro que sí. Y es que fíjate que es muy complicado porque, eh, como papás tradicionales, vamos a ponerlo así, pareciera, y sobre todo las mamás, que estamos como, que tenemos grabado o en algún momento encontramos como si en el momento en el que nace mi hijo, nazco yo como mujer a la maternidad y eso me activa toda mi facilidad para ponerme en el lugar de mi hijo. Y si bien sí es real esta comunicación, mamá-hijo, hijo-mamá, donde escuchas el llanto del bebé y puedes decir: "Ay, tiene hambre, tiene sueño, tiene sed", que no tiene que ver nada con la condición de mujer. La parte que realmente tiene que ver con esa capacidad de comunicación, tiene que ver el vínculo que generas con el niño, Sí. seas hombre, seas mujer, sea lo que sea. La persona que se encarga del cuidado del bebé, generas ese vínculo, no nace con la maternidad. Y que aquí es donde empezamos a hablar de cuál es el vínculo que como padres hemos tenido con nuestros hijos. Si he estado en contacto o desarrollando esta capacidad de ponerle nombre en este mundo adulto y prestarle ese nombre a mi hijo de qué es lo que siento, de cómo se vive esto, pues también tengo que prestarle desde esta condición de adulto esta seguridad para enfrentarnos a una separación, para darle nombre a lo que estamos viviendo. Muchos papás hemos caído quizá en este condición de adultos y de esta vida moderna, en poder decirle a los hijos, se trata y es una pelea y es una separación solamente entre tu mamá y yo, pero tú vas a estar bien, pero tú vas a estar seguro, pero tú esto, pero no nos damos cuenta, pues, de todo lo que hay alrededor, de la familia, de cómo lo estamos y de cómo estamos viviendo nosotros mismos esa separación. ¿Y qué les enseño? ¿Qué les muestro con mi conducta, con mi estar enojado, con este manejo de emoción que ni siquiera yo sé qué estoy pasando? O donde yo soy fuerte, no voy a decir nada, no voy a mostrar nada, yo puedo con esto, pero me está llevando la fregada con esto. Y es bien complejo porque lo vemos desde la parte verbal. Pero por supuesto que un niño se da cuenta de absolutamente todo lo que está pasando, ven los cambios, ven el gesto, ven el comportamiento, y que muchas veces decimos esta parte como de, es que, a ver, todo va a estar bien y todo tranquilo. Pero, ¿y la Ajá, emoción? Y no me dejarás mentir, los niños con una neurodivergencia, o los niños que viven una neurodivergencia, claro que reaccionan a la emoción, y ellos son extremadamente sensibles a me puedes estar diciendo que todo está bien, pero claro que leo y soy capaz de leer y ver la emoción. Y si tú no sabes qué hacer con esta emoción, pues yo tampoco. menos, o sea, Ujú, y leen los ambientes, o sea, ujú, claro que tu comportamiento va a cambiar, claro que el claro. ambiente cambia y que muchas veces, pues, nada más hacer de dientes para afuera esto como de todo va a estar bien, mi niño, y, o sea, híjole, pues es que nada más es de dientes para afuera, o Y lo que sea, se lo siente, percibe. claro, lo perciben. Y esa parte los papás tenemos que ser muy, muy conscientes de eso, de poder reconocer cuál es mi emoción y desde qué emoción estoy tratando de prestarle a mi hijo, qué nombre le vamos a poner a lo que estamos viviendo, porque el adulto soy yo. El ser adulto no me obliga a conocer todo porque es la primera vez, yo tampoco quería que me divorcio, yo no quería este divorcio, yo jamás esperé verme en esta situación, pero ¿cómo se lo explico a mi hijo? Y creemos en esta idea de yo soy la mamá, el papá y no les voy a mostrar que me angustio, que me preocupo, pero entonces, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo qué se hace cuando alguien está angustiado? ¿Qué se hace con esto que estoy sintiendo? Porque yo soy el adulto. Sí. Y si yo no le presto
el ponerle nombre y no le presto ni le doy opciones ante las emociones, ¿qué puedo esperar de él? Fíjate que ahorita, hace un momento que hablabas sobre el vínculo que genera mamá con el niño, híjole, pues también estar bien al pendiente del vínculo que genera papá con el niño, Sí, sí. porque, o sea, que creo que va a cuidar las emociones del niño, buscar mantener este vínculo a salvo. A la semana pasada vino Fer es un Montessori, Ujú, y esta semana me contaba que iban a dar una plática, él tiene el congreso de Montessori. ujú. Y dije, qué interesante, porque un argentino me dijo que iba a dar una plática sobre un taller que tiene de el vínculo de papá, en cuestión Montessori, de 0 a 4 años, porque lo que él maneja es, a ver, quitando el embarazo, el parto y que mamá puede amamantar al niño, Ajá. quitando todo eso, los hombres podemos hacer todo lo demás. Le digo, Aparte, yo siempre he dicho que el papel del papá en el embarazo y en el nacimiento y en todo el proceso en la vida de los niños, el papel del papá es sumamente importante, que culturalmente nos hemos dedicado a relegarlo, a hacerlo a un ladito, a minimizar el papel que tiene, es otro rollo. Pero por eso hablaba de que no solamente tenemos que hablar de este vínculo y de que solo la mujer por ser mujer puede entender ese lenguaje con el niño. No, 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 cualquier persona lo puede hacer. Cualquiera que esté a cargo y que sea capaz de generar esta relación. Porque al final, en el momento que físicamente como mujer tienes el embarazo y tienes la carga de ese bebé, ¿quién te sostiene? ¿Quién te sostiene emocionalmente para que estés emocionalmente disfrutando ese embarazo y proviendo a ese niño justo de esa tranquilidad? Cuando nace el bebé, la mujer se enfrenta a cambios hormonales, a bombardeos emocionales y a también, más si es su primer hijo, pues, ¿qué hago con esto si jamás he sido mamá, no? ¿De dónde he hecho mano? ¿Qué herramientas? Y quien sostiene, yo les digo a las personas que he tenido la fortuna de acompañar emocionalmente, que el papá se vuelve un sillón, de esos sillones grandotes, cómodos, donde puedes decir, aquí me puedo sentar. Aquí con esta carga, con este pedacito de amor, "Mm, me puedo sentar tranquilamente. Porque el papá se vuelve ese sillón, que sostiene no solo a la mamá, sostiene también al bebé. Y que sostiene toda la parte de cómo generar ese vínculo, pero donde también al mismo tiempo él genera un vínculo. Entonces, sí, el papá puede hacer y que todo. en estos procesos es cuidar los vínculos que tenemos con el Sí. niño, porque es lo que le va a dar estabilidad ante este caos que está pasando o que se le viene al niño. Ujú. Tengo que es ejercer la paternidad, de verdad ejercerla, Sí. porque como me lo mencionas, o sea, sí, sí, muchas veces culturalmente se le ha relegado al papá estas situaciones, Ajá. pero ojo, papá, tú también lo aceptaste. Claro, O es sea, muy claro que lo cómodo. agarraste la Sí. parte cómoda. Me toca ver papás que es como de, a ver, ven, ayúdame a cambiar al niño. Híjole, la cara de qué hago. O ten, álzalo. Ujú. ¿Cómo lo alzo? O sea, se va a romper, se va a ver. Sí, se No, me cae. mira. O sea, entonces es acercarse porque sí, quitando esta parte que es totalmente de mujer, del parto, de amamantar, es, pues tú puedes hacer todo lo demás. O sea, todo lo Claro, demás lo claro. puedes hacer. Cargar, cuidar, pasear, bañar, o sea, toda Todo, esa parte todo. que es el vínculo que a tu hijo en estos procesos de separación le va a dar justamente esa estabilidad. El niño Ujú. necesita estabilidad porque partimos los tiempos, partimos su rutina, partimos su casa, partimos las Todo. reglas. Entonces, mínimo, dale esa seguridad y yo creo que buscando mantener mínimo, aunque sea la comunicación, Sí, no por la pareja que se está separando, no, porque tienen que entender que el principal es el niño. sí, sí. Y te quería preguntar, desde este enfoque de derechos humanos que trabajas mucho tú, ¿qué es lo que es más importante proteger en estos procesos que son bien difíciles para todos los agentes que están involucrados? En todas las separaciones, si bien es importante pues considerar
cómo llegamos a esa separación, cuáles fueron las condiciones que nos traen aquí después de haber, se supone, decidido vivir juntos y formar una familia y que en este momento algo nos hace, o una historia nos hace decir ya no. Creo que la parte más importante es justo cuál es el bien de ese niño o de los niños y de las niñas dentro de esa historia de matrimonio o de familia. ¿Cuál es lo mejor para ellos? Afortunadamente, creo, desde mi perspectiva muy personal, antes pareciera que había como esta condición de cómo vamos a separar los bienes, cómo vamos a acomodar lo que construimos en la familia y cómo lo vamos a dividir. Y que era ya como por default los hijos con la mamá. Sí. Y ya, no hay cuestión. Y entonces los papás podían como decir, pues ya, bueno, están contigo. Yo no sé cuidar, yo no sé, yo no los entiendo, yo tengo que trabajar, yo tengo que esto, pues se quedan contigo. Y que afortunadamente hoy creo y le apuesto a que los jueces, los abogados han aprendido a ver esta condición y esta situación de separación desde esta perspectiva de derechos humanos. ¿Qué implica una perspectiva de derechos humanos? La capacidad de identificar cuáles son las condiciones más dignas para cada quien y para las personas que están involucradas ahí. Eso implica que tengamos que conocer que si un niño vive con una neurodivergencia, yo tengo que conocer qué es una neurodivergencia, cómo vive ese niño esa realidad y desde dónde la vive para poder decir qué es lo mejor que yo puedo hacer. Si en este momento yo como juez tengo que tomar una decisión, la decisión tiene que estar basada en lo mejor que sea para este niño. Y eso implica conocer pues, que no todos los niños y las niñas son iguales y que no todos los niños y las niñas viven las mismas condiciones. Por lo tanto, para tomar una mejor decisión, yo como juez tengo que conocer a este niño y a esta niña para poder determinar cuál es la mejor decisión que voy a tomar. Y ver qué tanto de verdad podemos generar una preparación para todos estos agentes. Ujú. Lo platicamos antes de iniciar, le digo, híjole, a mí me es bien cansado porque de repente sí me toca que me pidan mira, un reporte como quiera, pero ya cuando me hacen ir a Tienes que ir. juzgados, Ujú. dices, ¿y qué es eso? Tienes que ir. No es pregunta, no es si tienes ganas. Ándale. Y te ponen el reporte. O se mandará Sí, como esto de la llegan por parte ti. judicial. Sí. Nunca me ha tocado, mis. Un día no voy a ir para ver qué pasa. Mínimo para ver que No. no te lo recomiendo, no. Sí, está muy feo. Pues sí, porque literal llegan agentes de investigación criminal por ti para que te presentes en el juzgado. Nunca me ha pasado. Sí lo he leído cuando me mandan la carta a la clínica. Sí. Es más, Ginis, que es la de administración que muchas veces recibe esas cosas, de repente ya con que llegue me dice, ¿qué crees que te llegó? Digo, "Ay, ya sé que me llegó". Dije, déjame ver de cuál niño es, porque de verdad son muchos. O sea, Ujú. entonces tengo que checar como de, a ver, vamos a ver de todos los procesos que están viviendo familias de separación, déjame ver cuál es de todos ellos, Sí. porque muchas veces son bien complicados. Pero ¿qué tanto de verdad se les capacita a los abogados, se les capacita a un juez para que conozcan de este tipo de temas que cada vez son más comunes? Ujú. Porque yo entiendo que les va a servir un reporte o que yo vaya, porque cuando yo he ido es como de, ok, desde el inicio casi, cuéntanos qué es autismo. Sí. Y les cuento desde, sí, la generalidad, pero muy en específico de este niño que es paciente mío, Sí. porque él tiene un grado tal y entonces sus Él tiene condiciones características es específicas. esto. Por eso mi recomendación terapéutica es esta. Ujú. O sea, para eso servimos, pero de verdad, ¿tú crees que pueda haber como este tipo de capacitaciones? Yo apuesto a eso. Hace muchos años, cuando empecé a trabajar esta situación o a ejercer esta condición de evaluaciones para procesos legales, era como muy complicado porque se nos solía ver como psicólogos como lo que diga el psicólogo es lo que se va a hacer, porque pues es el que sabe, ¿no? Es el que tiene como
la sabiduría en esta área. Y parecía que pesaba sobre nosotros una condición complicada porque pues era la decisión sobre nosotros, parecía. Y me voy a atrever a nombrarlo así. Parecía que existían machotes para decir, perfecto, es una separación, hay hijos de tal a tal edad, entonces se van con la mamá. Hay hijos que ya pueden tomar su decisión o decidir. Pues a ver, pregúntale con quién se quiere ir y pues eso hacemos. Y parecía que los abogados y los jueces respondían a estos machotes o a estas checklists que podían tener sin considerar la parte específica, cómo funciona esta familia, qué está viviendo esta familia y qué decisión es la mejor para esta familia. Y en aras de pensar en el interés del niño o en el interés superior del menor, era como lo mejor que le puede pasar a este niño es estar con su mamá. Entonces que se vaya con la mamá, sin ver otras condiciones. Y es más, o sea, ni siquiera existía una condición de escuchar al niño. El juez era quien en ese momento toma este papel de la persona que puede decidir y tomar decisiones y las tomaban desde su propia perspectiva y desde lo que ellos consideraban que era lo mejor. Pero afortunadamente, te puedo decir que sí ha habido un cambio significativo y creo que desde incluso la Suprema Corte han tenido un interés porque se preparen sus abogados, se preparen sus jueces, sus secretarios, que puedan allegarse de ministerios públicos que puedan generar condiciones de conocimiento y a partir de ahí tomar una decisión. Y que entonces el papel de los peritos cambia de ser alguien pues, que conoce y que sabe y que me diga qué puedo hacer, a ser testigos expertos en esa situación y en esa condición de lo que estamos juzgando o de lo que estamos viendo aquí. Y entonces el papel, en este caso del psicólogo, ya no es como todo el peso, sino la obligación de allegarle al juez las herramientas que puede utilizar para tener una perspectiva científica, tener una perspectiva más realista del contexto que el niño vive en esa situación. Y a partir de ahí poder tomar una decisión diferente. Por eso hace rato yo les decía que hablar de una perspectiva de derechos es hablar de la posibilidad de ver a cada persona y reconocer que cada persona vive una condición diferente y que nadie está por encima de otro, que tenemos que darle a cada quien lo que le corresponde y respetar cada condición. Entonces, creo que sí, actualmente nos falta mucho, definitivamente en México nos falta mucho en perspectiva de derechos, pero afortunadamente en este caso de la Suprema Corte sí está tomando cartas en el asunto, capacitando, buscando generar herramientas que sus jueces puedan allegarse para hacer un trabajo lo mejor posible, pero también existen otras instituciones, existen otras formas donde cada persona, a partir de tu responsabilidad, reconoces que tienes que capacitarte, reconoces que tienes que conocer, reconoces que tienes que acercarte a expertos que te puedan orientar y que te puedan ayudar. Y eso incluye los casos en donde yo estoy viviendo una condición de separación, ¿a quién me voy a acercar? ¿A qué tipo de psicólogo, a qué tipo de abogado me voy a acercar? Y en esta responsabilidad como profesional de no lucrar con esa condición que están viviendo las personas. Sí. Que el hecho de que el juez te llame como terapeuta sea realmente con la intención de conocer cuál es el contexto que vive este chaparrito y no por una condición de poder, porque la mamá te está pidiendo que vayas para que hables mal del papá o el papá te está pidiendo que vayas para que hables mal de la mamá.
esperemos, y siempre es como lo deseable, que el juez te llame como profesionista y que como profesionista tengas como esta capacidad de decir, este es mi objetivo. Mi objetivo no es responder a este juego de poder en el que pueden estar cayendo, sino en darle un sentido y una visión al chaparrito y a las chaparritas que están involucradas en esto. Y qué padre que hoy pues ya están en el camino, ya se Sí. está volviendo mucho más sensible. Sí nos mandan llamar y justamente es comprender esa perspectiva y sí, ese posicionamiento que tenemos como los terapeutas. La responsabilidad que tenemos. Porque claro que por supuesto que de repente a uno le intentan meter ideas y mira y qué malo y qué... Fíjate, me ha pasado y lo que le decía hace tiempo a una mamá y un papá, porque cada uno intentaba cometerme cosas. Yo estoy del lado del niño. Sí, Yo no estoy del lado de ninguno de ustedes dos. sí. Las cosas de adultos ustedes deberían de solucionarlas como adultos. Ujú. Dije, mi chamba es ver el bienestar de este chavo. Mi Punto. responsabilidad es con él o con ella. Pararme en el juzgado y hablar con el juez sobre las características, Sí. sobre sus necesidades, sobre qué es lo mejor para él. Digo, no, es que yo no estoy jugando del lado de nadie. Ujú. Mi equipo es el niño. Sí, Muchas gracias. Mi equipo no es papá, mi equipo no es mamá. O sea, puedo escucharlos y aún así la verdad es que luego uno identifica cuando te quieren poner de un lado. Y sí. o sea, ya si te pones, ni siquiera es que no supieras. Sabías perfectamente que te estabas yendo hacia un lado Ujú. y no es como de, es que no me di cuenta. Te digo, y son procesos bien diferentes, porque ahorita al inicio platicamos de procesos donde hay acuerdos, donde no Todo está, está bonito, pero luego bien. nos tocan Sí, las guerras, sí, donde de verdad, papás, aguas con poner a sus hijos como moneda de cambio, sí. aguas de ponerlos como una defensa o como, Como la daga ujú, que sí, va a ser la que te va a lastimar, sí, porque es también como en tu papá está haciendo esto, tu mamá está haciendo esto. Fíjate que hace poquito en esta semana me platicaban de un caso en donde justo la mamá ponía, bueno, le decía al papá que por su culpa uno de los hijos estaba en contra de ella, que por su culpa uno de los hijos le cuestionaba muchas cosas a ella, como de la relación que llevaban y de las dificultades a las que enfrentaban los tres, ¿no? En la familia. Y, y el papá muy preocupado justo me contaba esa parte y me decía, me duele mucho ver cómo ella no es capaz de reconocer que mi hijo está viendo la realidad, que mi hijo se da cuenta de que no nos llevamos bien, de que discutimos a cada rato, de que nos peleamos a cada rato y que así como tiene la capacidad de confrontarla a ella y de decirle, no me gusta esto y tú estás haciendo esto, exactamente es la misma capacidad que tiene para confrontarme a mí como papá. Y que no es que yo lo ponga o la ponga en contra de ella. El niño solito se da cuenta de la situación. Y que afortunadamente en este caso, el abogado que está como solicitando el divorcio, justo les dice eso cuando se sientan los dos a negociar y hacer el convenio. El abogado les dice, yo no estoy aquí ni de una parte ni de otra, a mí me interesa el bien de este chaparro y qué es lo mejor para este chaparro. Entonces, lo que mejor puede convenir aquí es que ustedes dos se pongan de acuerdo. y que lo que esperaríamos justamente es eso. Sí. Dentro de todo este caos que se está haciendo, creo que al menos los dos, en todas las diferencias que están viviendo, porque pueden ser diferencias desde lo emocional, desde lo económico, desde que ahorita vamos a ver toda esa parte. Y que lo Mm, vives en una separación, es todo eso. todo eso, Ujú. debería de haber un punto en común. Claro. El bien de ese chavo, el Ujú. bien de ese chavo. Sí. O sea, y perder ese punto en común donde trajiste un chico, una chica neurodivergente o neurotípica Ajá. a este mundo, o sea, de verdad, ¿en qué posición los estamos poniendo Claro. hoy que acaban siendo hasta una barrera o una defensa Ujú. en este tipo de procesos? Viendo esta parte de derecho, Miss,
¿cuáles son las que te toca ver que llegan a vulnerarse más dentro de estos procesos? Pues yo creo que hay procesos en donde vulneras todos los derechos de los niños, pero creo que la parte como más importante es este derecho a una vida digna del niño, donde justo te hacen o hacen uso de ti como el arma que va a lastimar a mamá o a papá, te ponen en medio de los dos y desde ahí pues ya no es una condición digna. El derecho a una vida saludable, porque además de que estás en un contexto en donde hay peleas, hay discusiones, no es un ambiente agradable. A veces ahorita hablábamos de cómo en este acomodarte a la casa de mamá, a la casa de papá, también es acomodarte a los horarios Ujú, y a los tiempos y pues, cuando son más pequeñitos los niños, pues ellos dependen completamente de nosotros para llevarlos a terapia, para llevarlos al fútbol, para llevarlos a todas sus clases extracurriculares o incluso las mismas asistencias a una escuela. Y que a veces esta condición de la casa de mamá, los horarios de mamá, la casa de papá, los horarios de papá, pues ya no hay horarios para nosotros. Y entonces, ¿dónde queda mi terapia? ¿Dónde queda mi asistencia a clases de algo? ¿Dónde queda mi tiempo también, no? Porque resulta que, ¡pum!, se separan y ya nadie tiene tiempo para mí. Entonces, ni para mis espacios. Entonces, también esta parte de esta vida saludable y el derecho a una vida saludable y a un ambiente saludable, eso incluye el derecho a una escuela, el ujú. derecho a una atención, eh, a una vida digna. Al final, creo que esa parte es la más complicada, la más lastimada Ujú. y el derecho incluso a jugar, el derecho a compartir con ambos papás y a relacionarte con la familia de ambos papás. Porque a veces es como de, no, pues con ellos no vas porque son la familia de tu mamá o de tu papá, o ya no voy porque estoy siempre con mi mamá, porque estoy siempre con mi papá, y ya no tengo también ese derecho. Y es un derecho del niño, no es un derecho ni de mamá ni de papá, es un derecho del niño. Cuidar este derecho de una convivencia sana, Sí, porque es lo primero que se rompe. O sea, sí, creo que no podemos cachar muchas veces el adulto el daño que estamos haciendo. sí. A mí, uno de los que me toca ver mucho por el trabajo es esta parte de romper este derecho a salud, donde Ujú. me ha tocado con papás que a lo mejor mamá o papá es quien lo llevaba a terapia o lo lleva a terapia, y entonces de verdad me ha tocado papás, tengo un caso así, que el papá le mete todo el pie a mamá como de, híjole, no, pero ¿qué crees? Yo pedí este día. Oye, pero es el día de sus terapias, pero yo pedí este Ni día. modo. Entonces Ujú. busquen que lo muevan, busquen. ¿Y sabes qué, Entonces, Cris? Una parte que como papás tenemos que tener muy claro, porque a mí luego también, ese es lo que me toca ver de este otro lado, que las personas llegan y te dicen, ten, tú arréglalo, pero ten al niño. Yo, o sea, quiero terapia, pero para él o para para ella. él. Para mí no. Yo no, yo estoy bien, yo soy el adulto. Y, y cuando les explicas que es importante y que es necesario trabajar también con los papás, que no es solamente como si yo ya soy súper psicólogo y voy a arreglar al niño, es también importante trabajarlo desde, ok, yo luego les digo, es como si tu hijo aprendiera a hablar otro idioma, pero cuando se quiera comunicar contigo, va a hablarlo en este idioma nuevo. ¿Cómo le vas a hacer para entenderlo? Tú tienes que aprender ese idioma también. Tú tienes que darte cuenta que te está diciendo, aprender a hablar igual que él. Entonces, es muy complicado que los adultos podamos entender que para sostener una situación que nos está doliendo mucho, pues tenemos que entrar varias personas y que no por ser adulto tenemos la respuesta a todo, que también necesitamos esta parte del acompañamiento y no nada más como de, pues ya se lo dejé a la psicóloga, a ver, Arréglamelo. ajá, arréglamelo, sino yo como papá, como mamá también, cómo me involucro y cómo entro ahí. Bien dicen que para criar a un niño se necesita un pueblo.
Sí, y justamente pues buscamos ser como todo un equipo, pero cuando Exacto. rompes al equipo, rompes al niño. Y que las personas que se supone que eran el equipo son quienes están rompiendo una a otra. Entonces, sí es como muy complicado y a lo mejor como profesionistas en la salud, la responsabilidad que tenemos de poder enseñar esta parte, de psicoeducar a los papás en si entra uno a terapia, necesitamos también trabajar con los demás. Trabajarse mucho como papás, porque nos toca ver muchas veces en estos casos que de verdad es una actitud totalmente destructiva al otro. Sí, Parece una competencia por ver quién hace pedazos al otro. ¿Y qué crees? El que gane va a hacer pedazos al niño también. sí. Y en ese juego de poder, de jaloneo, estamos destrozando al otro. Y ese otro, desgraciadamente, es ese niño y esa niña. Porque necesita ese niño a los papás, aunque no estén juntos, aunque no vivan en la misma casa. Claro, O sea, son sus y son papás. los procesos terapéuticos los que buscamos con los papás, que Claro, los papás puedan estar estables. De, ¿qué tan inestable tienes que estar para querer destruir al otro sabiendo que te vas a llevar al niño de paso? claro. O sea, que no te friegas al papá o a la mamá, que te estás fregando al que, Sí. híjole, al que debería ser el menos afectado. Y que es también parte como adulto de reconocer, pues que me está doliendo esta separación. Y es totalmente entendible que como adultos puedas decir, estoy bien enojada con este tipo porque esto no era la vida que yo quería, porque esto no era lo que yo esperaba del matrimonio que se supone que los dos construimos y de que prometimos vernos como viejitos y de que prometimos estar juntos y puedes estar y se vale estar muy enojado, estar bien encanijado con esa persona, pero también se vale reconocerlo y en la medida en la que lo puedo reconocer, lo puedo trabajar. En la medida que soy capaz de reconocer que estoy muy enojada contigo, pero que voy a hablar contigo porque el objetivo es esta personita y poder dejar de lado ese enojo. Pero eso es un ping-pong, Sí. es un ping-pong. El otro o la otra también tiene que entender esa parte de decir, sí, estoy muy enojada porque tú como pareja no era lo que yo esperaba, porque yo, porque tú, porque yo, porque tú, pero nuestro punto ahorita es qué es lo mejor para él o para ella. La estabilidad del niño. Sí. ¿Cuáles son los errores más comunes que llegan a cometer los padres en estos procesos legales? Híjole. Una hora. Ajá. Ajá. Híjole, en la primera, creer que tenemos la razón. Es entender que estamos viviendo la separación desde nuestra perspectiva. Y es válido. Cada quien llegamos a esa condición viviendo desde nuestra historia y desde cómo lo vivimos en este momento. Pero que creer que esa es la verdad absoluta, ese es yo creo que el primer fallo. Porque cada quien en su historia es el bueno. Y como dicen, el lobo siempre es el malo cuando la historia la cuenta Caperucita. Pero ¿quién ha escuchado al lobo? Ujú. Entonces, al final hablar de una separación es hablar de dos historias, es hablar de dos mundos que si quiero conocer realmente cuál es la situación, pues vamos a hablarlo vamos a escucharlo desde las dos partes, ¿no? Segundo, creer que todos van a estar bien, porque desde ahí ya no estoy reconociendo que mis hijos pueden tener un problema con lo que estamos viviendo y con lo que estamos pasando. Que como mi hijo, mi hija está en terapia, el psicólogo o la psicóloga son los que se van a encargar Es su bronca. y ellos son los que tienen que arreglármelo. Pensar que yo no tengo participación en eso, pensar que ellos solitos pueden. No.
algo que es bien importante es creer que yo sola puedo o yo solo. Creer que no le pido ayuda a nadie, que yo puedo salir, que nadie tiene por qué enterarse de esto que nos está pasando. Sí, sí hay que enterarse y sí hay que pedir ayuda y sí hay que ser capaz de reconocer que esto me está sobrepasando, que necesito hacer y acercarme, que es cuando necesito una red de apoyo. Y ver estos procesos, Miss, como justamente eso, un proceso, porque se No es acaba para siempre. convirtiendo en algo que acaban haciendo una guerra. O Sí. sea, de verdad, se agarra una guerra donde agarran de escudo el diagnóstico del niño, donde priorizan lo menos posible al niño. Sí, que no es una condición de ver quién gana. Es que no es competencia, pero Exacto, se monta como una competencia. exacto. Creo que, híjole, es que ya cuando uno de los dos piensa que es una competencia, Ya, ya es a destruir al otro. sí. O sea, si los dos tuvieran la oportunidad de entenderlo, de ver esto que estamos hablando, es decir, deja de verlo como un ganar. Sí. No estás compitiendo. O sea, es más, dale el respeto al proceso que ustedes vivieron en este momento. Prioricen al muchacho, prioricen a la muchacha. Y eso no nada más involucra como a los papás o a las personas involucradas en la separación, también a los profesionales. Y voy a ser como muy reiterativa en este punto, porque a veces hay personas, cualquiera de los dos de la pareja, que busca ayuda, lo hacen, porque me ha tocado verlo, lo hacen desde esta confianza de yo me estoy acercando a ti porque eres el que sabes Sí. y que creen fielmente en lo que tú me estás diciendo y que si tú me dices que necesitamos un Kleenex es lo que te voy a buscar y es lo que te voy a dar. Cuando a lo mejor ese Kleenex va a ser contraproducente o a lo mejor no es el momento de usar ese Kleenex y que eso también lastima mucho a la familia porque en este afán de competencia y en este afán de ganar, te voy a hacer que ese Kleenex lo utilices en tu contra. O quiero que ese Kleenex lo utilice en contra del otro. Ujú. Y dejamos como profesionales o profesionistas, nos enganchamos en ese juego de poder. Sí. Nos enganchamos en el, sí, claro, es que con este abogado, porque nunca he perdido ninguna. Yo como psicólogo nunca he perdido ningún caso. Pues si no se trata de perder, no se trata de un concurso o no se trata de esa parte, se trata de justo ser la persona que puede acompañar desde lo que conozco, desde lo que yo estudié, desde lo que sé, desde este proceso científico, poder acompañarlo y ponerlo a tu servicio. Y en este caso, pues a la persona más importante de esta separación, que en este caso son los chicos. En estos procesos, Miss, ¿qué tipos de acuerdos recomendarías a los dos lados? Sobre todo, pues ahorita que hemos todo como de, a ver, quita la idea de estoy peleando, porque aparte se usa. Sí, O sea, claro, se es usa el una término de pelear. pelea, sí, así tal cual. Ajá. Entonces, ¿qué acuerdos son los que recomendarías a los que están viviendo estos procesos? Híjole, es que, o sea, creo que lo más importante es justo ver a las personas que van a salir involucradas de esta situación. En este caso, pues los niños y las niñas. Pero yo creo que en los papás, esos papás que nos pueden estar viendo, que nos pueden estar escuchando, que están pensando en una condición de separación o le están pasando esta condición de separación, yo creo que lo mejor que puede pasar es que cada uno pudiera estar en un proceso de acompañamiento, en tener a alguien como en esta persona que puedo confiar, que puedo contarle, que es un profesionista en esta parte de la emoción y me puede ayudar a orientar. Y que cuando verdaderamente nos sentemos a platicar como papás, como mamás, para saber qué es lo que vamos a hacer, tengamos muy claro esta parte del objetivo que hablábamos hace rato. El objetivo, tenemos claro que tú y yo nos vamos a separar, Sí, ya. que esta ya no es ya no es vida ni para ti ni para mí, pero entonces,
qué va a pasar con ellos, porque tú y yo nos comprometimos a que ellos van a estar bien. Y este compromiso es para toda la vida. No dejamos de ser papás. Jamás dejamos de ser papás. Entonces, ¿cómo lo vamos a orientar a que tengan la mejor vida posible? Y creo que el ser capaces de reconocer que tengo un enojo muy grande contigo y que claro que ese enojo me hace o me lleva a desear que te pase lo peor, pero también me olvido de que en el que te pase lo peor, involucro a estos otros pequeños, porque al final de cuentas eres su papá o eres su mamá. Si algo malo te pasa, pues claro que me duele porque eres mi mamá, porque eres mi papá. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que trabajarlo como adultos. Y en este acompañamiento emocional, pues te ayuda a reconocer ese enojo. Te ayuda a reconocer la parte que te tengo que poner a ti, que tengo que trabajar yo y en donde tenemos que responsabilizarnos ambos. Yo creo que también es bien importante, Miss, y me toca verlo mucho en consulta, que los papás trabajen la comunicación, no como pareja, sino como los papás Ajá, de. exacto. ¿Por qué? Porque si no, de verdad, desaparecen los acuerdos, desaparecen las reglas que va a haber en casa. Y estos chicos requieren de una estructura, de Sí. una rutina que encaje en los dos ambientes. Incluso desde esta parte de la responsabilidad que tenemos como papás, eso incluye justo esta parte de decir, a ver, ok, tú te vas a ir a vivir a tal lado, yo en tal lado, ¿cómo vamos a acordar estas visitas o estas convivencias? Y que esas convivencias sean basadas en la necesidad que tiene el niño. Si necesita a lo mejor determinados muebles porque es su espacio, su lugar seguro, pues hay que hacer el esfuerzo porque tenga a lo mejor igual una recámara como la tiene en la casa de su mamá, como la tiene en la casa de su papá, para que se sienta seguro. Pero nada de eso se puede hacer. Sí, que nos toca verlo mucho, rompen totalmente la comunicación y entonces cada uno jala por su lado y todavía me toca verlo en una situación peor en la que, híjole, mm, esta convivencia se vuelve tan hostil que ahora no solamente es que no nos comuniquemos, voy a hacer esto que yo sé que te molesta o tomo a mal cualquier cosa que tú me digas, que me digas, oye, me dijeron que hay que seguir esta Si hay rutina. que ir a, tiene tal cita, pues no puedo, No, pues no es voy. porque tú quieres, es porque tú me quieres mandar y yo no me voy a dejar mandar. Porque seguimos hablando de ese juego de poder. Cuando no alcanzamos a ver que no se trata de que me digas que no y no lo lleves a esta clase o no lo lleves a esta cita, es porque es algo necesario y es porque te estoy comunicando algo que me dijeron en la escuela o algo que es necesario, porque seguimos viendo que esta convivencia con los niños se vuelve parte de ese poder. Y es ese uso del que hablabas hace rato de, si no lo llevo a terapia, pues entonces le digo que no y la que se va a enojar va a ser ella. ¿Cómo usamos y cómo ponemos a nuestros hijos como escudo para que reciban todos los golpes? Porque fue su culpa, porque le dijo, porque él te contó, porque ya te vino con el chisme, porque esto, o los utilizamos como arma. Sí. Ah, no, pues no lo llevé. Ah, no, pues es porque tú quieres. Incluso hasta la parte de las escuelas. Es que, ay, oye, nos vamos a separar, ok, pero pues tienen este nivel de vida, van a esta escuela, toman estas clases extracurriculares. No, pues hazle como quieras, porque yo no puedo. Yo no voy a Sí, pagar. yo no voy a pagar. O págalo tú. Oye, pero mira, quedamos que pagamos mitad y mitad, o tú te hacías cargo de estos gastos. Pues yo no puedo. Como no van a ir, yo no puedo pagarlo, como no van a ir a la escuela que yo quiero, o como yo no tengo para eso, aunque tengas, Sí. pero el decir que no, pues claro que es pegarle al otro y claro que es hacer enojar al otro. Y si se enojó, pues ya gané. Seguimos hablando de que pareciera que es un ganar Que es una batalla. y no es una batalla. Entonces, esta parte de cuáles son los mejores acuerdos, yo creo que el primero es tener muy claro
que los niños no están involucrados y que ellos no pidieron una separación entre los papás y que ellos, bueno, hay niños que sí lo piden cuando de verdad las condiciones están ya bien feas. tan mal que dicen lo mejor que puede pasar es que ellos se divorcien, sí, pero la realidad es que en esta relación de pareja que se supone que tú y yo teníamos que construir y que que los dos acordamos al comenzar una vida de pareja, donde es trabajar, sabiendo que tengo una pareja, sé que tengo que trabajar en que mi pareja se sienta a gusto, en el que yo también esté a gusto, en que seamos felices ambos. Ay, se me olvidó que existe una pareja y decido trabajar solamente en mi felicidad. Y entonces, pues ahí ya rompimos acuerdos. Y que tenemos que ser muy conscientes de que si llegamos a este acuerdo, pues no tiene nada que ver los niños, no tiene nada que ver ellos. Tú y yo tenemos que llegar a este acuerdo, a hablar y tener muy claro que la relación que ya no funciona es tú y yo como pareja, pero como papás seguimos siendo papás. Y a lo mejor se oye muy romántico, ¿no? Pero es como encontrar que en algún momento tú y yo nos llevamos muy bien. En algún momento quiero pensar que fuimos amigos y a lo mejor volver a encontrar esa relación por el bien de las personas que no pidieron esto. Entender que lo principal pues, es cuidar a la personita, cuidar a Claro. los hijos, porque, híjole, son procesos bien duros. Yo creo que vamos a tener que hacer un montón de episodios porque hay Son muchas cosas. muchísimo. Yo podría decir que tendríamos que visualizar a lo mejor varias cosas. Una, el acompañamiento emocional. Sí. Independientemente si eres papá, si eres mamá, si son los niños, el acompañamiento emocional. Y donde en ese acompañamiento emocional, como que lo a subrayar o los temas a subrayar tendrá que ser la validación emocional, el entendimiento de las condiciones que están pasando y del contexto, y un acompañamiento basado en el conocimiento de la persona que tengo enfrente. 2, el acompañamiento legal, donde lo subrayar ahí es este conocimiento basado en esos derechos, en derechos humanos, que me implique verdaderamente que derechos humanos es conocer al otro, ponerme en el lugar del otro, reconocer la dignidad de la persona que tengo frente a mí y que esa persona implica una familia. Entonces tengo que reconocer y conocer a los que forman esa familia para que mi acompañamiento legal sea realmente dirigido hacia ellos. Y el último, como el acompañamiento o ese sostén social. Creo que así como tomamos la decisión y culturalmente cuando nos casamos, hacemos una megaboda, queremos invitar a todo mundo y compartir con todo mundo esta decisión que tomamos él y yo, ella y yo, nosotros dos, de que vamos a compartir una vida y queremos compartirlo con todo mundo. A lo mejor sería interesante empezar a socializar que las separaciones también son en compañía. Sí. Que las separaciones no tienen por qué ser en solitario. Que las separaciones son en compañía de la gente que nos ama, de la gente que nos puede orientar, de la gente que puede estar cerca de nosotros y hacerlo así, no en soledad. Un proceso es tan ligero, tan pesado de quién viéndolo desde el punto de con quién nos acompañamos. Así. Yo creo que esas 3 puntos quizás son como importantes. Una, el acompañamiento emocional, el acompañamiento legal y el acompañamiento social, si lo ponemos así. Seguimos viéndonos como un grupo de personas que estamos viviendo una situación, una experiencia que es totalmente nueva. Sí. Antes de cerrar, me gustaría que dedicara como algún mensaje a quien tú quieras, al sistema, a los papás, a los hijos, a quién, Ay, échanoslo. es que justo es así, creo que es un trabajar de muchos y es la responsabilidad.
Hace rato yo les decía, quiero ser muy enfática en apelar a la conciencia de los profesionistas y de los profesionales que acompañan en estos procesos legales. Si tuviera un mensaje, uno sería a los papás que no, que dentro de lo doloroso que puede ser esta separación, tengamos la capacidad de reconocer ese dolor y ese enojo para buscar un acompañante o para buscar acompañantes en la familia, en los profesionales, en todo. Para los profesionistas que acompañan esto, apelar a la responsabilidad, a que sean muy, muy conscientes de que en la medida en la que nosotros hagamos nuestro trabajo por el bien de un niño, por el bien y el bienestar de quienes se ven involucrados, vamos a tener mejores familias, vamos a tener mejores ciudadanos, vamos a tener mejores personas. Porque entonces las separaciones y los momentos dolorosos no lo van a ser tan dolorosos porque estamos en compañía. Entonces creo que, no sé, si podríamos como englobarlo, sería apelar a la conciencia de todos los que nos vemos involucrados en una condición de separación. Es que es una situación bien difícil para la que nadie está listo, como lo comentábamos al inicio. Sí. Miss, de verdad, híjole, qué padre tenerla aquí. Yo creo que ahí ya la gente comente para que le pidamos una segunda Sí. parte. Yo creo que esto da para muchos temas y aparte, ¿sabes qué? Yo creo que sería como súper padre y que ese es, bueno, tú me conociste en un contexto de docencia y que la parte de compartir y que la parte de aprender, creo que siempre le he apostado a eso, a dar al otro y que en ese dar podamos modificar cosas. Entonces sería como súper padre en esta comunicación con quien hoy nos escucharon platicar. Quiero pensar que quedan muchas dudas, que queda como incluso de, oye, pero ¿qué pasa cuando esto? O a mí me está pasando esto muy específicamente. Sería padrísimo si de alguna manera podemos ayudar a orientar, a acompañar, a dar respuesta en la medida de lo posible de las dudas que tengan. Yo por mí encantada de la vida. Qué padre, justamente mi gente bonita. Eso, mándenos en los comentarios preguntas, dudas, y pues igual hacemos una segunda parte donde podamos Sí. contestar todas esas dudas, Miss, porque van a salir muchísimas. Sí. Creo que es un tema gigante que no alcanzamos a cubrir. Y bueno, ¿dónde pueden encontrarte, Consuelo? Ay, no, maestra, lo siento, yo no puedo decirte Consuelo. Lo intenté, que conste que lo intenté. No, estoy errado. Me siento como escuincle igualado. O sea, ¿qué te pasa? No me andes diciendo así. Miss, ¿dónde pueden encontrarla? ¿Hay algún contacto? Sí, igual y te dejo, bueno, les doy mi número personal, es 477-1572-466. Igual y ya después pues se los pones ahí en el chat o en algo para que lo puedan tener. Y pues es más fácil. Es más fácil que se contacten conmigo por mensaje, porque luego de repente estoy con pacientes, estoy con usuarios y no contesto las llamadas, de repente suelo no contestarlas, justo porque estoy ocupada, pero sí contesto luego los mensajes. Eso sí, en cuanto me desocupo, mando mensajito o un audio y pueden ponerse en contacto conmigo. Excelente, pues de todas formas vamos a poner el contacto. Miss, muchísimas gracias por No, al contrario, creo que estos espacios para poder orientar, para poder ayudar, son importantes, son necesarios y que ojalá que para algunas personas que nos puedan estar viendo y compartiendo esta plática de hoy pueda servir de guía, de orientación o que dejemos alguna semillita ahí sembrada. Fue hablar de en general, pero creo que puede darnos para hablar de un proceso, para hablar de periciales, para hablar de muchas cosas,
pero bueno, ya serán otros capítulos u otro capítulo. Claro que sí, por eso pongan sus preguntas, Ajá. pongan todas sus dudas y se las traigo otra vez a la Miss. Ujú. Qué padre, Miss, vernos ya en otros contextos. De verdad, Sí. Miss, muchísimas gracias por este espacio. Al contrario, yo siempre disfruto muchísimo platicar contigo, compartir contigo y que sean estos espacios, pues mucho mejor. La que disfruta realmente soy yo de tu compañía, de poder compartir un poquito. Entonces, la agradecida soy yo. Muchísimas gracias, Miss. Gracias a ustedes. Y mi gente bonita, recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok. Estamos en YouTube, en Spotify, como Conexión con Cristian Aguilar. Regálenos un suscribir, denos un like, manden sus preguntas para poder tener este espacio para contestar preguntas. Y mi gente bonita, que tengan un excelente día. Les mando un abrazo gigante.